Buenas tardes. Hoy día vamos a comenzar con las variables aleatorias continuas para dar término a esta unidad. Vamos a definir la variable aleatoria continua como aquella variable que puede tomar valores dentro de un intervalo que puede ser de longitud finita o infinita, ¿sí? Es decir, todos los infinitos posibles valores que puede tomar en ese rango o intervalo de valores. En general vamos a llamar a la función de probabilidad de esa variable aleatoria continua función de densidad para distinguirla de nuestra variable aleatoria discreta cuya función de probabilidad se llama función de masa, ¿sí? O función de cuantía. Entonces esta función de densidad asociada a nuestra variable aleatoria continua la vamos a llamar f de x, ¿verdad? Para distinguirla de nuestra función de cuantía. Ahora, esta función como función de probabilidad debe verificar estos dos requisitos. El primero indica que la función evaluada en cualquiera de los puntos dentro de ese intervalo debe ser siempre positivo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, que la suma de todos los infinitos posibles valores, ¿verdad?, evaluados de esa función debe ser 1. Ahora, claramente la suma de todos los infinitos posibles valores solo es posible recogerla a través del proceso de integración, dado que la variable es continua. Por lo tanto, si cumplimos con estos dos requisitos, podríamos decir que esa función es una función de densidad. Ahora bien, veamos la interpretación geométrica de esta función de densidad y las repercusiones que tiene como función de probabilidad. Cuando nosotros queremos calcular la probabilidad, ¿verdad?, de una variable, ¿cierto?, que se mueve dentro de un rango de valores dada por esa función, ¿verdad?, que tenemos aquí, entonces el único proceso matemático que es capaz de recoger todos los infinitos posibles valores, ¿verdad?, dentro de este rango es el proceso de integración, como decía recién. Por lo tanto, cuando queremos calcular la probabilidad que la variable tome algún valor dentro de este rango de valores, entonces lo que tendremos que hacer es integrar esa función, ¿verdad?, para poder recogerlo. Entonces el concepto que nos tenemos que llevar es que esa área, ¿verdad?, de probabilidad no es más que la integral de la función en ese rango de valores. Por definición también vamos a dar la función de distribución, que al igual que en el caso discreto, ¿cierto?, conceptualmente es una función de probabilidad acumulada hasta, ¿verdad?, un determinado valor en particular x o y. Ahora, esta función de distribución la vamos a calcular como la integral desde el mínimo valor en el que está definida la función, ¿cierto?, hasta un valor particular de x, de manera que va a quedar expresada en términos genéricos y vamos a poder encontrar una probabilidad cualquiera reemplazando ese valor de x. Veamos ahora un ejemplo, ¿cierto?, para poder mostrar el funcionamiento de estas distintas funciones. Tenemos el caso de la función de densidad dada por esta función, ¿cierto?, un medio menos a por x, donde x toma valores en el intervalo 0, 4. Entonces, lo primero que necesito, ¿verdad?, es obtener el valor de a para poder dejar completamente definida la función. Entonces, para poder encontrar el valor de a, yo tomaré prestado el concepto aquel de que la integral de la función, ¿cierto?, en el rango en el que está definida esa función debe ser siempre igual a 1. Entonces vamos a integrar la función en el rango, igualaremos a 1 y podremos despejar el valor de la incógnita. Entonces el rango en el que está definida la función es 0, 4, por lo tanto vamos a integrar entre 0 y 4 la función, un medio menos a por x. Y toda esa integración la igualaremos a 1. Entonces vamos a proceder a las operaciones, ¿verdad? La integral de la resta es la resta de las integrales. Dejamos fuera todas las constantes, ya que a la integral solo le afectan las variables. Por lo tanto, ya tenemos preparado todo para poder integrar. La integral, ¿cierto?, del primer
del primer caso de dx sería x y la integral de x sería x cuadrado medios. Por lo tanto, evaluando todo esto en el rango, ¿verdad?, que era 0,4, tenemos que un medio, evaluamos x en 4 primero, restamos la evaluación en 0 y luego lo haremos con el siguiente término, menos a medios lo dejamos fuera y evaluaremos x cuadrado, primero en 4 y luego en 0. Si operamos, ¿verdad?, las sumas, las restas, obtenemos que el valor de a corresponde a 1/8, con lo que queda totalmente definida la función. En el apartado B nos pedían obtener la función de distribución. Entonces ya dijimos, tenemos la función perfectamente identificada, ¿cierto?, obtenida en el párrafo anterior, y queremos la función de distribución. Por lo tanto, por definición, corresponde a la probabilidad acumulada hasta x. Por lo tanto, será la integral desde el mínimo valor en el que estaba definida la función, que era 0, hasta x de la función. Nuevamente, entonces, operamos, ¿cierto? La integral de la resta es la resta de las integrales, dejamos las constantes fuera e integramos simplemente las variables. El primer término será x, ¿cierto? Y la integral de x por dx será x cuadrado medios. Y evaluamos ahora entre 0 y x. Por lo tanto, ¿cierto?, si evaluamos todo esto, nos quedará un medio de x menos un 16avo de x cuadrado. ¿De acuerdo? Tenemos entonces ahora la función de distribución y podríamos calcular cualquier probabilidad, ¿cierto?, reemplazando aquí simplemente el valor de x. En el apartado C me pide calcular la probabilidad que x esté entre 1 y 2. Si vamos a usar la función de distribución recientemente obtenida, ¿cierto?, la propiedad que usamos será la función de distribución evaluada en el mayor, ¿cierto?, menos la función de distribución evaluada en el menor. Por lo tanto, simplemente reemplazamos. En verde evaluamos el 2, ¿cierto?, que era el mayor valor, y en amarillo evaluamos el 1. Hacemos la resta de ambas evaluaciones y obtenemos el valor de la probabilidad. Los cálculos se facilitan bastante y evitamos el proceso de integración permanente. Bien, por cualquier duda, la propiedad que estábamos utilizando de la función de distribución, ¿cierto?, era aquella. Bien, ¿qué pasa si no queremos utilizar la función de distribución o simplemente no la tengo? Entonces, lo que tendríamos que hacer para calcular la probabilidad, lo que ya hemos comentado anteriormente, integramos en el rango en el que quiero calcular la probabilidad, en este caso entre 1 y 2. Por lo tanto, integraríamos entre 1 y 2 la función que ya teníamos definida. Nuevamente, ¿cierto?, la integral de la resta es la resta de las integrales, dejamos las constantes fuera e integramos cada una de ellas. Por lo tanto, la primera sería x y la segunda x cuadrado medios, luego evaluando en el intervalo 1, 2. Primero hacemos la evaluación en 2 y restamos la evaluación en 1. ¿Cierto? Operando obtenemos exactamente el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, la probabilidad la puedo obtener directamente, ¿cierto?, integrando la función o bien utilizando la función de distribución. Muy bien. Vamos a ver ahora las medidas numéricas de resumen asociadas a las variables aleatorias continuas. La primera medida numérica de resumen que vamos a ver es la medida del centro, que sería la esperanza. Ya dijimos, la esperanza es un promedio, pero de variables aleatorias y que incorpora, por lo tanto, su modelo de probabilidad. De allí que hagamos la distinción entre un simple promedio y una esperanza. ¿De acuerdo? Entonces, la esperanza, por definición, para la variable continua será la integral de x por la función. Bien, veamos el ejemplo 12, en el que tenemos una variable aleatoria que corresponde al tiempo que tarda en hacer efecto un medicamento en horas. Tenemos la función que define su comportamiento
y tenemos el rango de variación en el que se mueve, que en este caso sería entre 0 y 2 horas. Entonces, lo primero que nos piden es obtener su media o esperanza. ¿De acuerdo? Para obtener entonces la esperanza, ¿cierto? No nos olvidemos que antes que todo debemos encontrar el valor de en este caso de la incógnita k, para que la función quede completamente definida. Ya sabemos, para encontrar k vamos a integrar la función, ¿cierto? En el rango en el que está definida, que es entre 0 y 2, y vamos a igualar a 1. ¿De acuerdo? Entonces, procedemos a integrar. La integral de la suma es la suma de las integrales. Hemos dejado la constante fuera, ¿cierto? Y procedemos a integrar cada una. Por lo tanto, la primera corresponde a la integral de dx, que sería x, y la segunda, la integral de x por x, que sería x cuadrado medio. Evaluando en el rango entre 0 y 2, ¿cierto? Primero evaluamos en 2 y luego en 0, procedemos a su resta y operando todo aquello obtenemos que k vale 1/4. Ahora entonces tenemos definida la función como para poder calcular su esperanza. Entonces, por definición ya dijimos, la esperanza corresponde a la integral de x por la función. Entonces integraremos entre 0 y 2, que es el rango en el que está definida la variable, ¿cierto? De x por la función, que ya habíamos dicho era 1/4 por 1 más x. Nuevamente procedemos, ¿cierto?, a dejar las constantes, en este caso el 1/4 fuera, y la integral de la suma será la suma de las integrales. Entonces multiplicaremos aquí x por 1 nos dará x y x por x nos dará x cuadrado, separándola en dos integrales. Integramos cada una por separado y la evaluamos en el rango. Evaluamos primero en 2, ¿cierto? Restamos la evaluación en 0 y por lo tanto el resultado será 1,167 horas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos interpretar esta esperanza? Significa entonces que el tiempo, ¿verdad?, que tarda en hacer efecto este medicamento, esperaríamos que fuera en 1,167 horas aproximadamente. También es posible interpretarlo como el valor más probable, ¿cierto? Es el que tiene la mayor probabilidad de ocurrir. Por lo tanto, lo que esperamos que ocurra es esto, que se tarde 1,167 horas en hacer efecto. Bien, vamos a la segunda medida numérica del centro, que sería la mediana. La mediana, por definición, ¿cierto?, es una función que deja el 50% acumulado, ¿verdad?, hasta ese valor considerado la mediana, ¿cierto? Es decir, la mediana es un punto que deja por debajo de sí al 50% de los datos y por encima de sí al otro 50%. Entonces vamos al ejemplo 13, en referencia al ejemplo 12, ¿cierto? Vamos a usar la misma función y nos piden calcular la mediana e interpretarla. Entonces la mediana, como ya hemos dicho, es una función, por lo tanto vamos a tener que integrarla, ¿cierto? Integrar entre 0 y la mediana, porque es la incógnita que tenemos. Vamos a integrar la función y yo sé que toda esa integral corresponde al 50%, ¿verdad? Ese es el concepto de mediana. Entonces procedemos a la integración, dejamos las constantes fuera, la integral de la suma es la suma de las integrales y procedemos a la evaluación entre 0 y la mediana. Todo esto está igualado a 0,5, por lo tanto nos quedará, ¿verdad?, este término. Hemos dejado todo en un costado para igualar a 0 y que nos quede, ¿verdad?, la fórmula cuadrática para que podamos encontrar los valores, ¿sí? De esa manera entonces aplicamos, ¿cierto?, la resolución, ¿cierto?, del cuadrado del binomio y tenemos que
la mediana entonces podría tomar estos dos valores, ¿cierto? Reemplazando aquí menos b más menos la raíz de b cuadrado, ¿cierto? Menos 4a, que sería un octavo, por c, que sería menos 0,5, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Nos daría, si sumamos primero, nos daría 1,23 y si luego hacemos la resta del mismo término, nos dará menos 3,236. Entonces, lo que tenemos que recordar es que la variable era el tiempo que tarda en hacer efecto el medicamento en horas y que su rango de variación estaba entre 0 y 2. Por lo tanto, claramente x2 está fuera del rango en el que está definida la variable, por lo tanto la mediana será x1, que corresponde a 1,23 horas. Es decir, el 50% del tiempo el medicamento tarda menos de 1,23 horas en hacer efecto y el otro 50% del tiempo tarda más de 1,23 horas en hacer efecto. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión que vamos a ver, ¿cierto?, son la varianza y la desviación típica. La varianza, por definición, es, aquí la tenemos, la integral de x cuadrado por la función menos la esperanza al cuadrado. ¿Sí? Aquellos que han visto ya el curso de estadística, equivale a la misma definición que vimos de la varianza en estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Bien, y la desviación típica corresponde a la raíz de la varianza, ¿sí? Dado que la varianza deja la variable en unidades al cuadrado, su interpretación resulta muy complicada, ¿cierto? Muchas veces imposible, por eso extraemos la raíz de ella para obtener la desviación y que finalmente sí que podamos interpretar ese valor, ¿verdad? Ya que lo devuelve a su unidad original. Veamos un ejemplo. Me pide hallar la varianza y la desviación típica de la función dada en el ejemplo 12, que es el que hemos estado trabajando. ¿Sí? Teníamos entonces la variable, era el tiempo que tarda en hacer efecto un fármaco en horas. Teníamos la función, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Encontramos el valor de k, que era 1/4, y dejamos definida la función. También calculamos la esperanza recién, que era 1,167 horas. Con todo ello podemos ir a calcular la varianza. Por definición, entonces dijimos, ¿se recuerdan? La integral de x cuadrado por la función menos la esperanza al cuadrado. Entonces simplemente vamos a reemplazar aquí la función, ¿cierto? Y el rango en el que está definida la variable, que era entre 0 y 2. Por lo tanto, será la integral entre 0 y 2 de x cuadrado por la función menos la esperanza, que era 1,167 al cuadrado. Desarrollamos la integral, ¿cierto? Dejamos las constantes fuera, aplicamos x cuadrado al paréntesis, lo que nos queda x cuadrado más x cubo de x, y ahora procedemos a separar la integral de la suma, es la suma de las integrales, y podemos ya proceder. La integral de x cuadrado será x cubo tercios, y la de x cubo, pues x cuarta a la cuarta. X a la cuarta dividido en 4. Y todo ello evaluado entre 0 y 2. Entonces, si procedemos a la evaluación primero en 2 y luego restamos la evaluación en 0, entonces el resultado que nos queda es finalmente menos la esperanza al cuadrado, corresponde a 0,305 horas al cuadrado, tal como dijimos. Entonces, interpretar este valor resultará imposible, por eso entonces obtenemos la desviación típica, que es la raíz de este valor que sería la varianza. Por lo tanto, aplicando la raíz, el resultado corresponde a 0,552 horas, o sea, aproximadamente 0,5 horas. ¿Sí? Pensemos en media hora. Por lo tanto, para interpretar este valor diríamos que lo que esperábamos que ocurriera, ¿cierto?, era que el medicamento tardara aproximadamente 1 hora, ¿cierto?, que era la esperanza, aproximadamente tardara 1 hora en hacer efecto el fármaco, y ese valor podría variar, según nuestra desviación típica, en más o menos 0,5 horas aproximadamente.
es decir, el rango de variación en el que podría variar el tiempo que tarda, ¿cierto?, en hacer efecto este medicamento, sería entre 0,5 horas y 1,5 horas aproximadamente. Es decir, sobre la esperanza, que es aproximadamente 1, más o menos 0,5 horas. ¿De acuerdo? Ese es el gran objetivo de la desviación típica, darnos una dispersión que tendría esta esperanza, ¿no? Este valor promedio que estamos estudiando. Bien, de esa manera terminamos de ver las principales medidas numéricas de resumen asociadas a una variable aleatoria continua, y con eso damos por terminado el capítulo de las variables aleatorias. Quedan al final de nuestro capítulo ejercicios para desarrollar. Algunos ya hemos visto en clases y otros pues están por desarrollar. ¿De acuerdo? Algunos de ellos los iré grabando en videos individuales para no alargar este. ¿De acuerdo? Perfecto. Nos vemos entonces en otro ejercicio.